buen Barbón. ¿Cómo te sientes, Barbón? A todo dar, mi Alex. ¿Sí? A todo dar, mi bigotón. Te siento excitado. ¿Tienes Pues excitado no estoy. Estoy emocionado. ¿Pero de qué? Estoy emocionado por este brillantísimo podcast. Brillantísimo. Brillantísimo. Muy bien. Sí. Mi queridísimo Barbón, el día de hoy, este clima me desperté un poco tedioso. No puede hacer tanto calor. Días en los que todo está patas arriba. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó, bigotón? Cuando voy al baño, no pienses mal, cuando voy al baño, hago mi firma del día al día y me veo al espejo. Y cuando me veo digo, este va a ser un gran día para grabar Barbón y Bigotón. ¡Oh, sí! Bienvenidos una vez más a su podcast Barbón y Bigotón. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Ya saben, denle, si les gusta, si les interesa esto, denle like, suscribir, follow. Y si no les gusta, déjenos un comentario. No, suscríbete. A menos que seas un comunista. Si no, suscríbete en este mismo momento. Y si eres comunista, largo de aquí. Pues bien, Max, ¿cómo vamos a empezar hoy? ¿De qué se trata hoy, Barbón y Bigotón? Hay muchos temas. Acabo de pasar junio. Bueno, afortunadamente acabo de pasar junio. Ya estaba harto del mes. La neta ya estaba harto. Mitad del año, güey. Mitad del año rapidísima, ¿no? A mí el año pasado y que han sido pandemia duros, ¿no? Se han ido muy rápido, muy bueno, rápido. A diferencia del año pasado, este ha sido un año. ¿Por qué el tiempo se va tan rápido, güey? No lo sé, tú dime. ¿Por qué el tiempo se va tan rápido? Bueno, no lo sé. ¿Será la pandemia o será la adultez? Depende de la percepción de cada uno. Para algunos pasa muy lento, para otros muy rápido. Para mí yo creo que ha pasado bien, me he sentido bien. Te soy honesto, junio se me hizo muy pesado. Ya quería que se acabara junio. Ya quería que se acabara junio. Un mes difícil. Un mes muy fastidioso. O sea, hasta para servirme cereal me salían arcoíris en la maldita caja de cereal. O sea, ya. Que de eso me recuerda, güey. La marcha. Este mes tuvimos el movimiento, ¿no? El movimiento LGBT. Tú fuiste, me imagino, ¿no? Yo no, desafortunadamente no fui, pero apoyo completamente a todo el movimiento. Yo vi unos barbones con tanga de leopardo. Creo que eras tú, ¿no? Tengo mi tanga de leopardo, pero yo no fui, güey. No, yo no fui. Me dijeron otra cosa, Sí, pero ahora sí. te creo. Pues me pediste prestada la tanga, güey. Ahora te la doy. De veras la lavaste. Puta, casi la cago. Sí. En la regadera. Ok, no olvides, Con shampoo, no olvides nomás. llevarla a desinfectar antes de devolvérmela. Pero Sí, bueno, sí, ¿cómo sí. sentiste la marcha? ¿Cómo sentiste? No, vaya, es un movimiento importante, es un movimiento interesante, güey. Interesante. Sí, ¿Por qué rayos es interesante ver? porque es progresión, es un momento de progresión. Eres progresista. Eres izquierdista. No me definiría nada más de una manera, no, ni siquiera de izquierda ni de derecha. Eres comunista. Tampoco, no, espérame. No, aquí no hay ningún comunista. Eres comunista. Aquí no habrá ningún comunista, güey. Creo que el movimiento LGBT es un movimiento que nos encamina a un futuro mucho más inclusivo, güey. Que, como lo hemos platicado alguna vez, lo que buscan no solamente es que se reconozca, pero que también esas personas tengan los mismos derechos que nosotros. Me parece y considero que eso es lo que se debe de hacer. Oye, Barbón. Con todo lo que eso conlleve, ¿no? Oye, Barbón, pero ¿no crees que ya están más que incluidos estas gentes en la sociedad? No. Digo, yo creo que ellos ya están incluidos. O sea, ¿tú crees que todavía merezcan más inclusión? Claro, completamente. No tienen la misma inclusión que nosotros. No tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, personas heterosexuales. ¿En Y eso es una realidad. Y lo platicábamos. ¿Pueden casarse los gays? Hoy en día sí. ¿Cuántos años ha tomado ¿Pueden eso? adoptar niños los gays? Ha tomado muchos años. ¿Pueden manifestarse? ¿Pueden hacer desfile los gays? Ese es así. Entonces, ¿cuál es el maldito problema, Barbón? ¿Cuál es el problema? Los derechos. No todos gozan de los mismos ¿Qué derechos. derechos No. tienen los LGBTs que La no tienen discriminación los heteros? es muy sencillo. Es la discriminación que existe por el simple hecho de una preferencia o una orientación sexual. Cosa que nosotros no padecemos. Y hablar desde el privilegio, y esto es importante que lo pienses, güey. Hablar desde el privilegio es una posición muy sesgada. Necesitas verlo desde otro punto de vista. Mira, Barbón,
Yo creo que esta gente, a todos los amigos LGBT que nos están viendo, tú LGBT, no sé cómo referirme porque ya no sé cómo llamarles, si ellos, tú, él, ahora quieren ser como Pero algo... eso es lo importante, no necesitas referirte a ellos como una persona en específico. Es como gente. una cosa. No, es gente. Les puedo decir que es un pescado, es una papa. Bueno, vaya, esto ya dependerá de cada persona. Por eso no nos referimos a alguien como esas personas. Es que ese es el problema, güey. No hay necesidad de meterlos a una sección, porque a nosotros, como heterosexuales, nadie nos ha metido en una sección. ¿No crees tú que ya están exagerando su papel de inclusión? ¿No crees tú que ya están pasando de que, ok, ya te doy libertades, te doy derechos, te dejo incluir en la sociedad, a exagerar y abusar un poco como de atravesar esa línea entre, ok, vive tu vida y déjame vivir la mía, sino que ahora es, vive tu vida y no me dejes vivir la mía? Creo que ese es un punto de vista muy polar, güey. No es así. No es así el movimiento, no es eso lo que se busca. Eso es bien importante. Barbón. Yo hablo el Facebook, hablo las redes sociales. Lo primero que veo es una bandera, un filtro, una bandera, esto, aquello y esto, aquello. Abro una serie de Netflix y el personaje que yo veía ahora resulta que es gay. Juego un videojuego con un personaje que yo estaba acostumbrado. Ahora resulta que el personaje es gay. ¿Y en qué te afecta? Que donde yo como heterosexual, ¿por qué ya no me puedo identificar con las cosas? ¿Por qué ahora tengo que identificarme forzosamente con lo LGBT? Porque esto ya Porque siempre todo dentro de películas, videojuegos, escúchame, películas, videojuegos, series, etcétera, el 100% antes, todos los personajes y todo siempre fueron heterosexuales. ¿Pero por qué cambiar? 100%. ¿Por qué cambiar? 100%. ¿Por qué cambiar? ¿Cuál es el problema de que metan un 20% por eso? Nada, no hay ningún problema. Si era un personaje, por ejemplo, en un videojuego, para la gente que no conoce aquí, un videojuego Apex Legends, un videojuego del que somos fanáticos. Ese, ¿no? Pero bueno, déjame terminar mi idea. Te dejo. Si te gusta el personaje, si te gusta lo que hace, etcétera, y cumple con lo que a ti te gusta para poder divertirte dentro de un videojuego, ¿cuál es el problema? Que de repente te enteres que el personaje es, llamémoslo, asexual, ¿no? Asexual. ¿Cuál sería el problema de que tu personaje, el que a ti te gustaba, terminara siendo así? Ninguno, güey, seamos bien sinceros. No te afecta en absolutamente nada, güey, porque no cambia completamente, en lo absoluto, cómo funciona cada personaje que utilizas. Esto en un videojuego y en una película, ¿cuál sería el problema, güey? Mira, que no va con tus estándares. El problema, yo te voy a decir conservadurismo. Yo te voy a decir como algo, comunista. Yo te voy a decir algo, Barbón. Y ese pensamiento que tú tienes es muy izquierdista y eso no me gusta, me está poniendo muy nervioso. Porque mira, los LGBTs ya rebasaron la raya de que quieren derecho y libertad a que ahora ya violan mis derechos y libertades. Yo cuando voy al gimnasio y estoy en la regadera, estoy en las duchas, puta madre, güey, hay 10 pinches regaderas, güey, a lo largo. Y exactamente el güey que todo el mundo sabe que es LGBT se me viene a poner aquí como si estuviera yo en la cárcel, güey, teniéndome que cuidar la retaguardia, güey. Eso no es acoso, eso es acoso. ¿Qué? Señor, ¿qué pasó aquí? Pues valió verga, no estás viendo, pues. ¿Acoso? ¿Que esté al lado de ti? O sea, No güey me quiere mames, Max. ¿Cómo va a ser eso acoso, güey? Que esa persona esté al lado de ti no es acoso en lo absoluto. Güey. ¿Te tocó? Güey. ¿Se te quedaba viendo? Güey, se me quedaba viendo, güey. Güey. Me estoy yo acá, ¿no? Y el güey llega y se queda así, güey. Que seamos bien honestos. A ver, esto no es ningún secreto, güey. Las regadas de los hombres. Yo he visto hombres que no son gays técnicamente, güey. Y que si lo fueran no hay ningún pedo. Pero que también están viendo a otros güeyes, güey. Eso es incómodo, ¿eh? Siendo heterosexual, homosexual, asexual. Ahora sí que lo que tú le quieras poner, güey, eso es incómodo. Mira, para absolutamente todo. Esa gente está rebasando los límites. Hay que, mira, Yo creo que no, güey. vamos a dejarlos, Es que ¿cuáles son los límites? ahí te van mis límites. Que vivan su vida como quieran, que hagan lo que quieran en su cuarto, que hagan lo que quieran en su casa, que hagan lo que quieran de su vida. A mí no me importa, carajo. Pero que aprendan que hay un límite, que aprendan que hay un límite. A mí me disgusta, la verdad, en lo personal, que esa gente no tiene límites y no tiene pudor. Y es bien sabido, los LGBT no tienen pudor, no tienen pudor. Ellos si quisieran y pudieran, fornicarían en la calle. Aquí estás cometiendo un error, estás generalizando nuevamente. estoy generalizando. Es generalizar. No estoy generalizando. Tú estás diciendo que todo el mundo haría lo mismo, güey. Y te puedo apostar Es que mira, que para como tú eres,
con lo que tú me estás diciendo, nada más de lo que estamos platicando ahorita, ni siquiera te has dado la oportunidad realmente de acercarte a esas personas, güey. El problema, mi queridísimo... Y por eso es generalizar, güey. Es que el problema, mi queridísimo Barbón, es que se le está dando demasiada libertad. Un exceso Pero de libertad. a nosotros no nos está afectando en absoluto. Sí me afecta, sí me afecta. Y nos afecta a terceros. Una cosa conlleva a otra. Eso es ley de vida. Una cosa conlleva a otra. Cuando tú empiezas a darle libertad excesiva a los LGBT, excesiva, eso te lleva a otra cosa, a otra situación. ¿En qué? A los transexuales. Van de la mano, van de la mano. ¿Qué pasa hoy en día con los transexuales? Juan Pérez, ayer era Juan Pérez y hoy es Juanita Pérez. Bien por él, bravo, bien por él. Que haga lo que quiera, no me importa. El problema es cuando ese empieza a tener roces con lo oficial, con lo jurídico, con lo estandarizado, como las Olimpiadas. Un hombre, porque es un hombre, aquí en China ese tipo es un hombre, compitiendo contra mujeres en levantamiento de pesas. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Tú crees que es justo para las pesistas olímpicas que entrenaron no un día, no una semana, años entrenando para que de repente a una Volk como tú, que eres izquierdista, que eres progresista, que eres amor y paz y que todos estos, para quedar bien contigo, gente como tú, gente como los del Comité Olímpico, por ganar bonos, por ganar publicidad, por ganar audiencia, decir, vamos a poner un hombre a competir contra mujeres? ¿Dónde quedan ellas? Sí, eso, a ver, es que, nuevamente, eso es generalizar, güey. Pero hablando específicamente de ese tema, sí, a ver, tiene que haber límites, tiene que haber ciertas limitaciones en lo que respecta a temas biológicos. Se están rompiendo. Pero no, es que no se está rompiendo. Están arrebasando. No, pero es que así es, güey. Primero, para tú poder establecer un límite, necesitas que ese límite mental que todos tenemos se rompa, para decir, ¿sabes qué? Aquí sí, acá no, güey. Luego establecemos los límites y ahí nosotros podríamos decir, aquí sí se puede convivir en paz, güey, sin que se rompan estos temas que podrían afectar cuestiones de competitividad deportiva, güey. Y no solo deportiva, podemos hablar de muchas otras cosas. El problema, Barbón, pero ahí es donde se establecen los límites, güey. El problema, Barbón, es que no hay límites y tan no hay que va a competir. Pero los límites se van estableciendo poco a poco. Los límites no entran así. Al contrario, los límites cuando tú empiezas, no, es que cuando tú empiezas a integrar una nueva normalidad dentro del estilo de vida de la sociedad, obviamente se rompen los esquemas normales que nosotros teníamos. Una vez que esos esquemas y esos límites que nosotros conocíamos empiezan a romper, se tiene que empezar a adecuar, se llama adaptación social. Es que ver, Barbón. Y lo tenemos que empezar a hacer poco a poco, güey. Es que el remitirlo en automático, es decir, ¿sabes qué? Todo esto está mal, güey. Sesgaría muchísimo el movimiento, güey. Sesgaría muchísimo a toda la gente que merece y necesita la libertad de expresión y los derechos que muchos no tienen. Evitar, sobre todo, cuestiones de racismo que existen hoy en día para toda esa gente. El problema... Que, reitero, tú y yo no lo vivimos y por eso nosotros no podemos decir qué tan culero está, güey. Sí te puedo decir qué tan culero está. Pero tú no lo has vivido. No, pero yo soy... ¿cómo te puedo decir? Yo siento simpatía por la gente que se está viendo afectada por ese exceso de libertad. Que vamos a dejar las cosas en claro. Una cosa es tener libertades, ok. Otra cosa es tener derechos, ok. Pero otra cosa es solapar la locura del siglo XXI, la locura de la nueva generación. Esto ya no es tolerar, esto ya es solapar. Y hacerse de la vista gorda con muchas cosas que a la larga nos van a tener problemas. ¿Sabías tú que en España, creo fue cuestión de unos días, una semana, no estoy seguro, pero en España hay una nueva ley en donde si tú naciste con X nombre y vas a hacer algún trámite legal, oficial, en ese momento tú te puedes decir que tú no eres fulanito, sino fulanita, sin ningún comprobante. Y las autoridades están obligadas a darte la razón. ¿Sabías tú eso? No lo sabíamos. Eso está pasando. ¿Tú crees que eso está bien? Nuevamente, ¿en qué nos afecta eso, güey? Número uno, estamos hablando de España, güey. Número uno, estamos hablando de un país primermundista en el que ellos pueden tener un poquito más de libertades por esas cuestiones, por ser primer mundo. Mira, yo a España no lo veía como un primer mundo. Yo lo veo como una dictadura de izquierda. España es primer mundo. Para empezar, España tiene un gobierno obsoleto como una monarquía. Antes de entrar a temas económicos o políticos de otros países, es un primer mundo,
¿ok? España es primer mundo. Sí. Y obviamente Si España España es siempre ha sido primer mundo. categorizado por ser muchísimo más progresista. Si España es primer mundo, yo prefiero vivir en un tercer mundo, mi amigo. No, me Porque- queda claro que te encanta vivir en un tercer mundo. Porque aquí tengo libertad de Es expresión. difícil. ¿Sabías tú que en No, España... pero es difícil, güey. ¿En qué sentido? A mí me encanta mi país. Yo tengo libertad de expresión. Ah, no, a mí también me encanta mi país, güey. Nadie está hablando de que no me Lo gusta mi principal es país. la libertad de expresión. Sí, pero es mucho más fácil acoplarlo en un primer mundo porque la gente se adapta de una manera mucho Yo no más llamaría sencilla España primer mundo. que en un tercer mundo. Yo siento que la concepción de primer mundo ya está muy equivocada. Lo que es un verdadero primer mundo. Más bien ya es una dictadura primermundista. Y créemelo, prefiero vivir en el país más tercermundista libre que en la dictadura más primermundista. Que bueno, déjame decirte algo. Acá en tercer mundo no estamos muy lejos con el viejito cabecita de algodón de estar en el. No le puedo mentar la madre al dictadura, presidente y nadie me va a partir mi puerta, déjame decirte eso. Depende cómo lo hagas. Allá si tú al rey le dices rey, van al otro día. Depende cómo lo hagas, güey. Depende cómo lo hagas. Bueno, pero mira, volviendo al tema. Imagínate tú, Barbón, imagínate tú, que el día de mañana, vamos a imaginar que estamos en el caso de España, X persona comete un ilícito, un crimen, cualquiera, el que tú quieras, y lo están juzgando. Y esa persona contrata a un buen abogado, y ese abogado, utilizando la nueva ley que ya está en vigor, dice, ¿saben qué? Yo no quiero que a mi cliente se le juzgue como mi cliente, porque él ya no es él, hoy él es ella. Y al momento que él cometió el crimen, él se identificaba como ella. Quiero que se le juzgue como mujer, y de hecho, quiero que se le remita a un penal de mujeres. Importante, y yo legalmente creo- tengo que aceptarlo. Sí, dentro de eso que dices estoy de acuerdo. O sea, hay cosas que se deben de establecer límites correctos. Ahora- y muchos de ellos pienso yo, sobre todo en cuestiones legales, como bien lo mencionas, en temas penales, creo que ahí sí se tendría que establecer algún tipo como de límite, algún tipo como de ley Que no lo hay. remita específica. Aún no, pero vamos en camino. De que sea específicamente hablando de temas biológicos, ¿no? Ahora, vamos a ser honestos. Hoy es eso. Hoy es una ley que concede cambiar de género en el momento que si tú un día despiertas y dices, hoy quiero ser ella, quiero ser él, quiero ser una papa, te lo va a conceder. Y el día de mañana, ¿qué sigue? ¿Qué va a seguir el día de mañana? Yo ya me espero todo. El día de mañana yo me puedo esperar que... Me voy a atrever a decirlo, porque tengo que hacerlo. El día de mañana alguien puede decir, ¿sabes qué? Me identifico como un niño de 6 años. Imagínate, nada más la atrocidad que va a pasar. Y así como estamos viviendo en estos días, en estos tiempos, tan fácil que es manipular la opinión pública, agarro el teléfono, le hablo a tío Netflix. Tío Netflix, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una serie donde me pones a un cuate de 50 años que en realidad tiene mente de un niño de 6 años y lo victimizas, pero lo victimizas feo. Le pones musiquita, lo conmueves y la sacas. Y al día siguiente, ¿sabes qué? Corte técnico, perdón. Técnico. Regresamos una vez más a Barbón. Barbón y Bigotón, muchachos, estábamos aquí, pero tuvimos Un momento LATAM. Gente del aeropuerto, güey. del aeropuerto, no de la NASA. Chambeando acá en producción y De la NASA, por eso, esos cortes que tenemos. por eso se caen los cohetes, cabrón. Por eso se caen las cosas en México. Pero bueno, una vez más, regresando aquí al tema. Ah, sí. Y antes de pasar al siguiente tema, el siguiente tema que me llama mucho la atención, me interesa mucho, concuerdo en esa idea que platicas. Hay que tener mucho cuidado con cómo se empieza a manejar el tema legal dentro específicamente de este tema de la identidad sexual. Poner Sí, límites. Poner límites. Buenos límites legales. Límites. El exceso de libertad cae en el izquierdismo y cae en lo que viene siendo la euforia. Hay que tener límites. Hay que tener, vaya, sí, claro, hay que tener límites. Aprender a decir no. Pero siempre límites que tampoco sesguen. Hay que libertad, perder el miedo a decir no. Porque la Eso moda, es importante, sí. la moda, o sea, la gente... Pero el hecho de que algo no nos interese no quiere decir que no tengamos que respetar. Se vale decir que no, pero creo que el respeto es fundamental. se vale decir ante que no. todo, güey. Se vale decir que no y poner límites a lo que se está pasando de la raya. Pero bueno. Pero se vale, exacto, se vale, lo que tenemos que hacer es respetar y lo que es muy válido es exigir respeto, siempre y cuando nosotros al momento de exigir respeto no dejemos de respetar a los demás. Ahí- Eso, punto importante. Y bueno, esto también nos lleva a una marcha que tuvimos hace poco, güey. ¿Cuál mucho? Esta hierbita... Ah.
Oh, la God. Mary Jane. La Mary Jane. God, tú sabes mucho de eso, ¿no? Yo le sé. Vean nomás. Tuve buenos maestros. Vean esa cara. Tuve buenos maestros. Ah, caray. Eso sí me interesa. Snoop Dogg. Ándale. ¿Recuerdas el incidente de la última vez? Por fumar esa shit. Sí. Ok. Ha habido incidentes. Tú estás a favor de esa shit, ¿no? Completamente a favor, güey. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Pero bueno, el tema Yo no, es pero... El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? la marihuana. ¿Ok? La legalización de la marihuana en México. Es el cannabis y marihuana. Un gran paso, güey. ¿Viene siendo lo mismo? Sí. Según yo, debe ser lo mismo, güey. Lo ponemos aquí arribita ahorita. Yo como consumidor cualquier deben de diferencia. saber, porque todo el mundo anda diciendo, ¡ay, sí, qué bueno, soy bien marihuana! Pero ni siquiera saben decirme cuál es la diferencia. Bueno, a ver. Vienes muy mamón, pero ¿cuál es la diferencia entre un destilado de caña y un ron? Que el ron es más fuerte que el destilado. No, ese proceso de calidad, güey. Lo hace completamente distinto. ¿Y es similar? Tú tampoco sabes muchos procesos tampoco del alcohol que tú consumes. Bueno, pero eso es legal y no tengo que estar celebrando. Y la mota también ya es legal, carnal. Pero yo no lo celebro y Entonces, ustedes sí. Todavía no, pero en 10 años ya lo vas a celebrar. Y mira, al ratito vamos a ver aquí en este gran podcast al Macho Verán echándose un buen porrito. Eso jamás lo verán, muchachos. Las drogas son para los pussies. Yo creo que, bueno, es otro gran paso importante, no solo en cuestiones económicas y en la repercusión que eso puede tener contra los cárteles en México. Creo que también es algo bien importante. Empezar a adoptar este tipo de sustancias que son mucho más dañinas que las sustancias que ya tenemos hoy en día para generar un poquito de diversidad y normalizar la educación sobre este tipo de drogas. En México. Hay algo bien importante, güey. Hay un libro que se llama Narconomics, donde este libro te explica cuál es el problema directamente del consumo de drogas. El problema dentro del consumo de drogas, escúchame, nunca ha estado, güey, en la oferta que hay sobre las drogas. Eso nunca se va a erradicar. La oferta de las drogas, de todas las drogas que conocemos, nunca se va a erradicar. El problema está en la demanda. Y cuando tú legalizas una droga, normalizas la educación sobre esa droga, normalizas que la gente la conozca, porque obviamente entre más prohibida esté, se empieza a ver muchísimo más underground, como algo completamente legal. Pero cuando tú legalizas la droga y normalizas la educación sobre esto, puedes empezar a fomentar que la gente no lo consuma. Okay. Y si lo hace, que lo haga de una manera educada, con sustento, a diferencia de como se hace, o como se hace todavía hoy en día, ¿no? Esto acaba de suceder, todavía no tenemos una cultura del consumo de la marihuana, pero es un paso que realmente tiene puntos bien importantes, y lo más rescatable es eso, Me lo normalizar la educación. Barbón, dices, tú me hablas de que es bueno normalizarla, de que va a ser bueno a las finanzas públicas, de que va a ser bueno a la cultura de un país. Que hace un segundo me dijiste que era un país tercermundista. Claro, somos un país tercermundo. Quieres güey. legalizar mota Güey, en un país tercermundista. Por eso. Sin cultura, Por sin eso. educación, No, sin seguridad, vaya, güey. sin gobierno. En los países que tenemos la mayor cantidad de producción de marihuana, güey. Por supuesto que se debe hacer. No hablemos ahorita si es un país primermundista o tercermundista. Aquí, No me quieras ver la cara. güey, aquí la marihuana se produce y se exporta a todo el mundo. Bueno, el país no tiene seguridad, Barbón. El gobierno es de papel. Nuestros jóvenes están idiotizados con las redes sociales, la falta de cultura, la falta de oportunidades, la falta de guías. Pero es que ese es justo. Y tú les das es marihuana. Pero ya la tienen. Es que ese es el problema, es justo la solución. Güey, Pero es ahora- mucho más difícil combatir con algo que la gente no conoce que si tú lo expones y lo pones en la mesa, güey. Es mucho Bueno, más fácil decir, ¿tú crees? esto es lo que podemos hacer. ¿Tú crees, Barbón? Que si no, güey, legalizada, una vez que ya legalizada la droga, es mucho más fácil Mira, combatir con todo legalizado eso ya está que si fuera legalizado. ilegal. Ok. Barbón, Y bueno, déjanos claro que legalizada como tal no está, ¿no? Se tiene que todavía Está muy verde el proceso. Se Está debe muy verde. conseguir un permiso ante la COFEPRIS para el uso lúdico y bueno, obviamente tiene ahora, ciertos ¿tú crees? requerimientos. A mí nadie me ha dicho. A los diputados se les hizo muy fácil decir para quedar bien. Legalícenla. Yo nada más pregunto,
¿Y la COFEPRIS cuándo va a regular esto? ¿Cuándo va a dar los estatutos? ¿Cuándo va a dar las normas? ¿Cuándo va a dar las leyes? Claro, Yo no sé. para que a ti te den un permiso, Tú ya lo sabes. tiene requerimientos. No los conozco, no he ido a pedir el permiso, pero no te lo dan así Pero pidiéndolo escúchame, nada más. yo no te pregunto eso. Yo no te pregunto del trámite. Yo te pregunto la misma COFEPRIS cuándo va a dar los lineamientos. La COFEPRIS puede, así como el día de mañana, puede sacarlos. Cuando como se tú puede vayas a tardar pedir 3 tu años permiso, más. te van a decir todo lo que necesitas para poder hacerlo, güey. Si eso se va a publicar en el diario oficial, por favor, señor, la COFEPRIS ya debió de haber dicho, ¿saben qué? Aquí, la ley debió de haber expedido junto con los permisos de la COFEPRIS. Yo no he visto el permiso de la COFEPRIS. Y mira que ya lo busqué. Bueno, vamos por partes, güey. Independientemente de los temas legales, que obviamente se tiene que seguir el proceso debido, güey. Pero vamos a ser honestos. Pero el hecho, tenemos que ser realistas. Vámonos a los El temas hecho de que sociales. se legalice sí es un paso, güey. Vámonos a los temas sociales. Vámonos, porque mucha gente no va a entender los términos politiqueros. Vamos a lo social. A ver, Barbón. ¿Cuánto problema no tenemos en la ciudad? Por alcoholismo, por un simple alcoholismo, un pleito de alcohólicos. Ahora imagínate con drogas, el problema que vamos a tener con los jóvenes drogados. Pero pues es que Van a si ser lo quieres poner así, lo los podemos poner mayores, en números. los mayores consumidores van a ser No. jóvenes. No, Van a ser pero es jóvenes. que si lo quieres poner así, pongámoslo en números, güey. Sí existe una tasa de mortalidad muchísimo más alta con el alcohol que con la marihuana. Es que, a ver. Y reitero, güey, este tema que tú me dices de que va a haber más drogadictos, no, güey. La cantidad de drogadictos va a ser exactamente la misma. No lo creo. Lo único que va a suceder es que va a ser gente educada. No lo creo. No, esto no va a aumentar No lo creo, todo el eso porque- consumo. Sí. Bueno, claro, todo eso porque- lo va a aumentar porque lo puede normalizar. Sin embargo, con gente educada, esto puede hacer que las cosas sean muchísimo más recreativas. Tiene muchos beneficios la marihuana. Mira. Es bien importante. Va a aumentar el consumo. Conocerlos, güey. Va a aumentar los consumidores. Y entre comillas pongo jóvenes, que es lo peor, pero bueno. Los consumidores hasta el momento lo hacían de manera clandestina, lo hacían a espaldas, lo hacían en lugares no públicos. Al momento de que tú vas a poder legalizar esto en espacios aptos para el consumo, va a ser muy fácil que nuevos consumidores se acerquen a probar y se enganchen con los vicios. A eso vas a tener un nuevo clientela de consumidores. Ahora yo me pregunto esto, ¿por qué fomentar el uso de las drogas y no fomentar otro tipo de cosas? ¿Por qué invertirle en legalizar estupefacientes que, vamos a ser honestos, te afectan físicamente, te afectan mentalmente, Pero y no ya fomentar tenemos otro esos. tipo de cosas? No, pero ya tenemos esos. ¿Qué Ya tenemos beneficio, cigarro, ya tenemos el- ¿Qué beneficio puede darle? Tú nada más dime. Sabemos perfectamente que el alcohol y el cigarro son muchísimo más nocivos y dañinos y perjudican socialmente 1000 veces más que la marihuana. Dime esto. ¿Cuántos Dime. accidentes de automóvil vemos al mes, güey, por alcoholismo? Bueno, el alcoholismo. ¿Cuántos vemos? Los alcohólicos tienen un problema. Por Eso no lo voy a ¿Cuántos, no voy a cuántos solapar. vemos por el consumo de marihuana? Y ahora súmale al problema, al estándar, al número que tenemos de alcohólicos. Ahora le vas a sumar marihuanos. Bonita cosa, o sea. No, por pero es favor, que ese no número salimos ya de está, Guatemala. güey. ¿Por qué entonces no apuestas tú en lugar de estar legalizando estupefacientes a legalizar otro tipo de actividades? ¿Cómo qué, güey? Como ¿Qué, la güey? actividad física. Pero eso ya por es legal, supuesto. Pero fomentar. Ah, no, bueno, a ver. Una Fomentar. cosa es legalizar y la otra es fomentar. Son cosas diferentes. Ahora, Una es un tema completamente legal Si vas- y el otro es de difusión, si güey. vas- Los dos son responsabilidades del gobierno. Ahora bien, lo que aquí se tiene que exigir no solo es entonces, en lugar de hacer esto, haz esto, o si haces esto, haz el otro. Güey, tú necesitas, si legalizas la marihuana, chingón. Un tema completamente aparte es fomenta el deporte, güey. Y eso también se debe hacer. Nadie está diciendo que eso no se pero debe en hacer. México no tenemos la capacidad intelectual Sí, para no, y la cultural. tenemos, la tenemos. ¿Por qué entonces? Vaya, es que, claro, algo bien importante es, si tenemos mucha gente desinformada sobre el consumo de drogas ilegales, si tú, reitero, legalizas y normalizas la educación sobre esas drogas, vas a tener gente más informada, incluso en los estratos sociales más bajos. Las drogas son para los perdedores, así lo voy a decir. Las drogas son para los perdedores. Pero, A ver, ¿qué pasó? pero, perdón. No, esto no es una droga. No. Esto no es una droga. No. ¿Por qué? Porque el daño es mínimo. No, Uno. mames. Y dos, yo no soy es- adicto. No, claro que eres adicto. Y estás ¿Tú crees? poniendo muy mal el tema de la importancia que tiene el Yo- cigarro en la vida de la gente. yo desde mi y lo perspectiva dañino que personal. eso es, güey. Yo de mi perspectiva personal, las drogas son para los perdedores. Pero bueno, es que regresamos aquí al tema. El café, el alcohol y el cigarro son... Los alcohólicos
Para mí son perdedores. El Los café. drogadictos son perdedores. El café, los el cigarro adictos son perdedores. y el alcohol son drogas. Vamos a hacer. Tú consumes las tres, güey. ¿Eres un perdedor? Pero yo modero mi consumo. Bueno, hay muchísima gente que lo hace. ¿Tú crees que un drogadicto Creo que cualquier persona que haga algo en exceso, lo que tú quieras, güey. Jugar videojuegos en exceso. Consumir cigarros. todo en exceso es malo? Todo en exceso es Exactamente, malo. exactamente. Menos ser tan guapo como yo. Exacto, todo en exceso es malo. Y eso es eso es lo que tenemos que saber, güey. A mí no me vas a convencer de que apruebe que los jóvenes estén drogados, barbón. No, yo no te estoy tratando Tú porque aquí de eres un convencer. izquierdista. Tú porque eres un izquierdista progresista. Tú quisieras ver a todos fornicando en la calle, drogándose, barbón. Aquí comienza la fila. No he dicho. Eres un progresista. Es importante, güey. Depende cómo quieras llamar todo el progresista, pero el hecho de que evolucionemos y que podamos tener una sociedad mucho más informada y empezar a reducir riesgos, sobre todo aquello que hacemos que no existe, Yo pero no sí veo- existe, yo no como veo- la drogadicción yo no veo- y como las drogas ilegales en el Yo no consumo veo una diario de la sociedad más evolucionada. Yo no veo una sociedad más avanzada y más nutrida. ¿Sabes yo qué veo? Una sociedad cada día más y más decadente. Legalizo drogas y tengo narcoseries donde glorifico al criminal, al tipo que mete Pero es que balas. estás haciendo conjunciones que no van al caso. Es que la cultura de México. Las narcoseries es la completamente. cultura de México. A ver, las en narcoseries México tenemos nuevamente. una narcocultura. Por eso, y eso está mal. Pero no nada. Legalizas nada- drogas. Pero nada, exacto, para educar a la gente sobre, güey. O sea, sí tienes que educar a la gente Lo que sobre. tienes que hacer, Normalizar la educación. como tu gobierno, y esto es directamente para el gobierno, lo que el gobierno tiene que hacer es prohibir la narcocultura, prohibir las drogas, fomentar otro tipo de actividades que vuelvan a los jóvenes más eficientes. ¿Yo para qué quiero una sociedad de adictos, de perdedores, de inútiles? Yo lo que hago es fomentar una sociedad de gente productiva, trabajadora, saludable, fuerte. Sí, como si estas cosas pasaran. Limitada. No, Sí. superior, barbón, superior. Es que si quieres prohibir todo eso, es una sociedad limitada. No, barbón, no. Completamente no. limitada. Vete a España, barbón. Me iré a España en algún Vete. punto, pero es una sociedad completamente limitada. Y eso, Es una sociedad decadente. y eso no es libertad, güey. Es una sociedad decadente. Y eso no es libertad. Es una sociedad Todo decadente. prohibido, eso no es libertad. Los Aquí españoles. algo que necesitamos entender es, güey, necesitamos, o sea, entre más opciones nosotros tengamos para escoger y entre más educación tengamos El sobre problema- las opciones que el tenemos, problema, Barbón. eso es una libertad Mira, Barbón. muchísimo Mira, Barbón. más íntegra. Mira, barbón. ¿Tú crees que los estados se crearon nada más porque a alguien se le ocurrió decir, voy a crear un estado porque quiero vivir de los impuestos y quiero tener gentes en fronteras? No, barbón. ¿Sabes por qué se crearon? ¿Sabes por qué? Como decía Thomas Hobbes en el Leviatán, se crearon para mantener el orden de la gente, que no se autodestruyera. Porque el ser humano, por naturaleza, no sabe vivir, no sabe coexistir. Si tú tienes algo y alguien tiene más y alguien tiene menos, te va a querer quitar eso y te va a querer hacer daño. Es la naturaleza. Y existe, el Estado, existe un orden, existe una ley que el Estado y existe proporciona. una educación. ¿Para qué quiero yo un Estado? ¿Para qué quiero yo invertir en un Estado que en lugar de enriquecer a la gente, a la sociedad, tenerles un mejor estatus, una mejor cultura, mejor seguridad social, mejor ingreso, en lugar de eso los voy a hacer más para abajo? ¿Sabes qué? Vive en un infierno, en un chiquero, no me importa. A mí dame mis impuestos, no me importa lo que voy a hacer. Entonces el Estado no sirve. No, yo creo que no va por ahí, güey. Sí va por ahí. No, yo creo que... Que tú eres un progreso. Nuevamente es algo demasiado polar, güey. O sea, lo estás llevando muy, muy al extremo. Creo que no va por ahí, güey. Si fuéramos un pueblo, y yo estoy orgulloso de ser mexicano, pero como estoy orgulloso de ser mexicano, sé que mi país es salvaje por naturaleza, sé que mi gente es salvaje por naturaleza, y si yo a los mexicanos los suelto, les suelto la correa y que hagan lo que quieran, se van a matar. Se van a matar, y ya se están matando en el norte. Bueno, pero esos son temas... Es otro tema, pero Sí, bueno, es un tema... salió a colación. Sí, es un tema importante que también... Pero no nos desviemos, tiene razón. También se tiene que tomar en cuenta. Pero bueno. Pero sí, la realidad es, yo considero que lo que se tiene que hacer es normalizar muchas cosas para poder educar sobre ello. Como te educaron a ti tus papás, porque a pesar de que el alcohol era legal, tus papás a los 15 no te dijeron, vas, échate unos chupes, güey, ¿no?
Pero porque te yo- educaron a no pero hacerlo. porque yo Y yo tengo- creo que a muchos Pero, Barbón. nos educan. No. Te educaron a ti a hacerlo antes de que tú tuvieras el criterio. Barbón. Y eso es bien importante. Antes de que nosotros tengamos el criterio necesitas esa educación, güey. Barbón. Porque también, si eso fuera prohibido, entonces nadie toca el tema. Para como somos los mexicanos, esto no se toca. Incluso hoy en día, la educación sexual es un pedo, güey. Es un tabú dentro de un chingo de familias Todavía. que debe de existir, Todavía es se un debe tabú. normalizar. Un pedo que tenemos es la sobrepoblación, güey, ¿no? Nadie se cuida. Pero hay que normalizar las putas cosas para que se pueda educar a la gente y la gente pueda saber qué está mal, qué está bien y decidir si hacerlo o no. El problema es que... Eso es libertad y eso es dentro de los límites legales que nos va a permitir a El nosotros. problema, Barbón, es que la gente, el Estado, para nuestra mala suerte, es como un niño pequeño. No lo puedes tú dejar porque se va a perder, se va a matar, se va a descalabrar o va a terminar el muy imbécil en encontrar un arma de fuego y volándose la cabeza. Es lo justo lo que va a pasar con la población mexicana. Ya veremos El qué tal tiempo funciona. dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo dirá y que A mi quede gusto, veredicto. esto es un buen paso. A lo mío no, es un retroceso y nos va a tener muchos problemas esto. A mi gusto es un buen paso. Ya lo dirá el tiempo, como bien dices. La gente igual aquí puede dejarnos sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Están aquí con mi buen bigotón? ¿O pues con su servidor? El Barbón. Eso también me recuerda. Ya hablando de cuestión de Estado, güey. Te pasas de ver con tu servidor. Barbón. ¿Dónde está Barbón? Ustedes Vamos a platicar un poquito de política. No, Barbón, es que ya me hice encabronar, güey. ¿Te votaste? Ya me hice encabronar. ¿Por qué, güey? Pero bueno, ya nada más por respeto a la audiencia, güey. Me cae que todo. ¿Por qué te emputas? Platícanos, ¿cuál es tu enojo, güey? Qué bien, Barbón. A ver, dime. ¿Quién es tu personaje? ¿Quién dirías tú que son los top 3, llamémoslo así, güey, los top 3 más pendejos de esta cuarta transformación? Güey. ¿Cuál es tu Sobra, número pues, 1? Vámonos en un top 3, güey. Vámonos en un top 3. ¿Cuál es el número 1? El número 1. Es que, güey, no mames, hay para aventar para arriba, güey. O sea, Sí, o sea, sí es como un top 50, pero vamos a hablar de un top 3, güey. yo creo que Enrique Alfaro, güey. Bueno, no es de la transformación, pero es parte del relajo. Pues de la 4T, no mames, yo creo que el Gatell, güey. Gatell, ¿no? Yo creo que Gatell. Gatell entra dentro de este top 3. Es cagado, pero güey, la cagado. O sea, es que una cosa... Imagínate un día tú ser el secretario de salud. Y del secretario de salud de todo México, cabrón. Y pues no hay medicinas para los niños con cáncer, ¿no? Y entonces pues los papás te hacen una marcha, güey. Protestan. Porque no hay medicinas. Y se te ocurre a ti decir de tus pinches huevos chinos que es para demeritar la cuarta transformación. ¿En qué pinche país vivimos que todo lo que se le reclama y se le exige al gobierno? Porque no olvidemos aquí, y esto parece que a todo mundo se lo olvida, los servidores públicos son para servirnos a nosotros. No nosotros tenemos que tenerle miedo a ellos, ni no mames, es que viene el secretario. No, güey. Esos güeyes son los empleados de los mexicanos. Bueno, Barbón. Que verga hace un vato diciendo que, Sí, que sí. cuando una exigencia que tú le tienes es un movimiento para demeritar la cuarta transformación, güey. Muy mal, mira. O sea, ahí puede salir mucha podredumbre de este tema. Simplemente el gobierno, sea el gobierno que sea, del partido que tú quieras, no me importa de qué maldito partido seas. Una de las cosas, yo creo que sí es la más importante, que tienes que garantizarle al pueblo es la salud. El derecho a la salud, eso ni siquiera está a discusión. Ni siquiera es como que te puedas tú atrever estando en campaña a decir, pues, si voy a estar, voy a entrar en campaña, voy a prometer más salud o menos salud. Eso es intocable. Eso tiene que garantizárselo sí o sí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no llega la medicina, maldita sea? No sé. Que ahora ya se garantiza por el te lo doy, sí, mejoras de entrada a mi partido, ¿Quién dice eso? a mi gobierno, ¿Quién dice eso? Andrés Manuel López Obrador. Yo no he escuchado que diga eso. No, es que no lo dice literal, pero Es que- ha quedado es que claro. Tienes que tener cuidado. No, porque- nos ha quedado claro siempre No, que no, él, no, güey, no. estábamos vacunando, antes de las elecciones intermedias, estábamos vacunando Mira, más de Barbón. 1 millón de personas al día, güey. Mira, Barbón. Escúchame, más de 1 millón de personas al día, antes de las elecciones intermedias. Hoy
no se están vacunando más de 300,000 personas al día? ¿Por qué chingados? Las vacunas se sabe perfecto que ahí están. Pero ¿qué pasa? Que como ya eso ya no les da votos, como hoy en día ya es la responsabilidad del puto gobierno, pues ya no hay que apurarnos, güey. Ya no nos dan votos, vamos a dejarlo todo. Hasta donde yo sé, la campaña de vacunación va con buena marcha. Ahorita ya está, me parece, 30, 40, me parece. Todavía no. En algunos estados. En algunos Aquí estados. todavía no. Yo veo que el ritmo va constante, que va bien. Yo de ahí no tengo que decir, A ver, porque yo se volviendo sigue- al tema. Se sigue vacunando, sí. No han dejado de vacunar. Pero lo que sí bajó fue el número de vacunación al día. Antes, y es que esto no es coincidencia, antes de las elecciones intermedias se estaba vacunando muchísima más gente de la que se está vacunando hoy en día. Puede ser. Y está cabrón que utilicen ese tipo de cosas, que siempre se ha hecho, ¿ok? Pero ahorita no chingues, estamos en una pandemia, ya nos queremos todos ir a la verga de la puta pandemia, güey. Y como ya no da votos, güey, entonces preferimos, pues ya llevarla relax, ¿no? Ya no nos urge, güey. Ya mamamos, ya no necesitamos votos, pues ya, chingó a su madre. Mira. Y eso está cabrón, güey. Y luego todavía decir que es para desmeritar el movimiento, no mames, ¿no? Mira, No mames, mira, esos Barbón. pinches huevos. Yo en el término de salud, yo no tengo nada bueno que decir. La vacuna, desde mi punto de vista, mal que bien, va mejor de lo que muchos esperábamos. El término, volviendo al tema de los medicamentos, del desabasto, muy mal, muy mal. Y hay que decirlo, o sea, a este presidente se le ocurrió cambiar todo el esquema de suministros de medicina, y justamente que hay una pandemia, por muy mala suerte, llámale mala suerte, no lo sé, cambias tú el sistema de salud, O coincidencia. y te cae una pandemia, o sea, quedas vulnerable, dejaste vulnerable a la población, porque cambiaste todo el término de suministros, dejaste tú de comprarle, y es que eso también hay que tocarlo, el tema del suministro de a quienes proveían de medicina, que la mayoría de esos distribuidores inflaban mucho el precio. Claro. Eso también hay que tomarlo en cuenta, como ya lo habíamos hablado tú y yo el otro día. Sí. Medicinas que normalmente en el mercado internacional, hablando en términos de pesos, te pueden costar 10, ellos los dejaban hasta en 50 o 60. Claro. Yo entiendo al gobierno que dijeran, ok, yo no quiero comprarle a esta gente ya no puedo comprarle a esta gente, se pierde mucho dinero. Voy a comprar el medicamento a través del mecanismo de la ONU, pero la ONU no sirve para nada. ¿Y qué pasa? Que los platos rotos, los que terminaron pagando el precio son los mexicanos. Bueno, hay muchos países, ¿no? Muchos países tercermundistas, sobre todo en Latinoamérica. El problema es que se Pero- confía demasiado en la ONU. Y se confió demasiado el puto gobierno. Nuevamente, güey, hay que entender que hay males necesarios, ¿no? Lo platicábamos también la otra vez. Y sí, aunque haya precios inflados y haya contratos en donde la gente obviamente se clava dinero, se Ahora, los precios, yo leí, pero se aseguraban las pinches medicinas. Ahora, Barbón. Y no digo que siempre haya habido medicinas, pero el desabasto que estamos teniendo ahorita, sexenios anteriores, no tiene nada que ver. Y obviamente, pues, sexenios anteriores no han tenido pandemia. mira Barbón, Lo es más que mira, cercano fue que el H1N1, ¿no? mira Barbón, El sexenio de, ¿qué fue? ¿Fox o Calderón? lo desconozco. Fue el H1N1, güey. Creo que fue Calderón. La gripe, la influenza fue con Calderón. Ajá. Fue con Calderón. Sí. Ok, miren, es que esto tenemos que tocarlo, Barbón. Mire, el mercado de las medicinas es un negocio tan rentable como el de las drogas. Digo, son drogas No. legales que, o sea, Pero pero definitivamente el negocio del sector salud, es un que la gente negociazo. esté enferma, es el negocio del mundo. Es un negociazo. Ahora, imagínate cuánto mercado negro no hay en las medicinas. Sí. O sea, yo leí, y esto es de la fuente de Proceso, que cuando hubo lo del desabasto, que fue un escandalazo, que mucho del desabasto de medicinas fue como el gobierno ya no quería comprar a los distribuidores oficiales. Empezó a buscar opciones en el extranjero y no le querían vender. No le querían vender al gobierno mexicano por alguna especie, vamos a llamarlo, de pacto con los amigos Claro. que distribuyen aquí. Entonces es un negocio, es un mercado muy negro. Es Y eso una es lo que mafia. la mayoría, es una mafia. Y la mayoría de la gente no lo sabe ahora. El gobierno mexicano consiguió las medicinas en Argentina. Y cuando llegaron a Argentina se las robaron. Algo mal, algo, o sea, también algo extraño está pasando. Sí, y aquí hay una pregunta importante, güey, ¿no? Sí nos interesa, obviamente, a todos los mexicanos que la corrupción de alguna manera empieza a desaparecer, güey. Pero, ¿qué prefieres tú? ¿Que no haya corrupción o que no haya medicina? Mira, el problema es que este gobierno quiere acabar con la corrupción de una manera muy agresiva, lo cual no lo culpo, pero el problema es que las consecuencias son que dejas vulnerable a la población. Y por eso es la pregunta, ¿no? ¿Tú Mira, qué preferirías? yo- Así dejado muy fácil. Mira,
¿Corrupción o medicinas? Yo me iría a la segura, y aunque sé que me van a robar el 200% del medicamento, carajo, pero por lo ¿Por qué? menos... Porque seamos bien honestos, dinero a este cabrón ahorita le sobra. Con todos los putos fideicomisos que se ha llevado y todo el varo que ha dejado de dar un chingo de asociaciones, este cabrón tiene el dinero suficiente para comprar las medicinas a sobreprecio. El dinero lo hay, güey. Tenemos impuestos nuevos. Hoy en día los pinches impuestos que se pagan en todos los comercios digitales. Güey, claro que hay lana para que este güey pueda pagarlas a sobreprecio. Mira, Barbón. Y es importante saber qué preferimos. Mira, Barbón, yo estando en pie del gobierno, yo optaría por lo seguro y compraría la maldita medicina. No me importa de dónde, no me importa el precio. Yo tengo la medicina ahí, hasta de sobra si puedo, preferible que sobre y no que falte. Y me peleo, me doy en la madre con los otros sectores, pero no arriesgo a la población. Y sabes que está bien, cabrón, que desafortunadamente... Ahí correría Gatell. Puta madre, güey. Yo correría. Gatell es el primer güey que tienes que correr. Decía... Y a Ebrard, ¿no? Pero bueno, el punto es... güey, es un mal necesario que hay que hacer. Y es que lo que algo no ha entendido completamente cabecita de algodón es que es un proceso el quitar la corrupción. No lo puedes desconectar. Que quede claro a la audiencia. Quede claro a la audiencia. Si eres Sam Lover, bien por ti. Si eres anticacas, bien por ti. El tema lo tratamos de abordar de la manera más imparcial posible, ¿ok? Hay que dejar claro eso. Completamente. ¿Okay? Completamente. Okay. Gracias por aclararlo, mi buen bigotón. Tenemos audiencias de todo tipo, entonces que quede claro que tratamos de ser imparciales. Claro, se puede ver la preferencia por algunos temas que otros, pero el punto siempre es tratar de ser objetivos, no caer en extremismos. ¿Okay? No, estamos hablando de hechos y de realidad, exactamente, ¿no? exactamente. Aquí lo trato de platicar también desde un punto de ciudadano, güey. Que claro, tú como ciudadano te indignan algunas cosas, como a mí. Claro, y hay muchas cosas que a nosotros no nos afectan, pero siguen siendo mamadas, ¿no? Hay gente que sí le afectan, aunque a nosotros no nos afecte, creo que se tiene que decir, güey. Creo que es un buen espacio para hablar por toda esa gente. Y sí, güey, o sea, a ver, eventualmente la corrupción no la puedes quitar nada más, pues desconectas de un lado y ya, güey, ¿no? O sea, es un proceso, pues, güey, si quieres medicinas y quieres evitar estos contratos millonarios, entonces tienes que empezar a implementar un proceso, y en lo que ese proceso empieza a funcionar para evitar estos sobreprecios, estos contratos en donde la gente, van muchísimos políticos, empiezan a clavar un chingo de lana, pues vas a tener que seguir con el proceso convencional que se tenía desde antes mientras implementas el nuevo, güey. No quitas uno y metes otro, güey, sin probar si funcionará o no, y menos en una pinche pandemia, güey. Pero bueno, veremos esto ya cómo se va dando, güey. Veremos la respuesta, güey. Yo mi veredicto. El veredicto es... Sintetizar. Si tuvieras que... Verga, güey. Sintetizar en una frase o en una corta opinión, ¿qué dirías? Pues necesitamos... No, güey, el gobierno necesita mejorar muchas cosas. El mío dejar de hacer mamadas, porque solo están haciendo mamadas. El mío es, mira, Obrador, si te quieres dar en la madre con los mafia del poder o neoliberales, chingón, viejo. Pero el sector salud no juegues con eso, porque es jugar con fuego. Sí. Asegura eso. Asegura que el Estado garantice la seguridad pública, la seguridad social, y que se partan la madre los partidos políticos, la izquierda y la derecha, pero garantizando la seguridad social. Y eso es para todos. Y eso le des tu voto no a ese cabrón, lo tiene que hacer, güey. Porque hoy en día a cualquiera que yo le dé el voto lo tiene que hacer. No, y aunque no le has dado tu voto, por ejemplo, yo no le doy mi voto a Andrés Manuel, sin embargo ya está de poder, y sin embargo, aunque no le haya dado mi voto, tiene que hacerlo porque soy un mexicano. Es que esa es obligación, pero bueno. Pero bueno, vivimos en México, ¿no? ¿Qué se puede decir sobre eso? O sea, es un país que no garantiza la seguridad social, pero garantiza las drogas. Chingón, bien. No tengo medicina, no tengo lo que tú dices, pero sí tengo drogas. Chingón. No, a ver, creo que sí es importante, güey. O sea, necesitamos tener primero lo primero. Eso sí es esencial, güey. Bueno. Pero bueno, pues ya. Lo veremos. Esperemos que mi buen Barbón nos fueron a Gatell pronto, ¿no? Lo veremos. Vamos a ver qué pasa. Está muy caliente la cosa en la política, vamos viendo cómo se da la cosa. Sí, güey. Y esto también me recuerda, hablando ya del cabecita de algodón, ¿a quién le declaró la guerra hace poco, güey? ¿Quién? ¿Gatell? Tu tío, no, el otro.
Mi tío Tu tío favorito. El Siete Machos. No, ¿Quién? ¿Cuál de mis tíos? el tío Carlosito, güey. El que habla lento, el que habla como. El como pez. que ya tiene pedos. El Pej. Creo que sí. Ese güey. Güey, ese güey a todo mundo le ha declarado la guerra, güey. Ahora, ¿quién le declaró la guerra? Yo no sabía. Bueno, pues a ti y a mí. A gente como tú y yo. Chinga. ¿En qué momento dijo? El macho biónico. Que baile, que chinga su madre. No lo dijo así, pero dijo la clase media. Ah, la clase media. La clase La clase media, que somos tú, yo. Aquí la producción Yo que soy- trajimos de. No, yo soy clase media más baby, más... Sí. Por eso no me afecta lo que dijo. ¿Pero qué dijo? Refrescame un poco. Ayúdame, oriéntanos un poco. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué pues declaró? se aventó la típica, ¿no? Como obviamente en estas elecciones intermedias no tenemos gente. Bueno, la mayoría de la clase media, pues ya no votó por él. ¿no? La mayoría fuerte también. Ciudad de venía por México la clase media. es el lado, Perdida, el ¿no? lado comunista y el lado nacionalista, ¿no? Bueno, se pierde la mitad, como bien dirían, de su bastión. Y pues bueno, en lugar de ganárselos de nuevo, haciendo las cosas como un político priista, ¿no? Lo hubiera hecho. Decide declarar la guerra, decide... Bueno, los priistas se balancean entre ellos mismos. No, sí, pero se sabe ganar a la gente de vez en cuando, ¿no? Pierden gente y luego ganan gente. Este güey decidió nuevamente su mejor speech político y su mejor estrategia política, segmentar una vez más y polarizar a la población, ¿no? Clase media, ¿cómo los llamó? Aspiracionales. Nosotros despreciamos a los pobres y alabamos a los ricos. ¿Desprecian a los pobres? ¿La 4 te dijo que desprecian a los pobres? Nosotros, no, la clase media. Que la clase media desprecia sí. a los pobres y admira a los ricos. Estoy tratando de decirlo. Fue muy fuerte. Bueno, sí, ya recuerdo. Yo no sé por qué dijo eso, la verdad. O sea, qué rayos pensaba, pero... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que está amputado, güey. Sí. Como no le salieron las cosas como él pensaba, como se le vino una pandemia encima, como se le cayó el metro, güey. Justo así, ya se las iba a llevar, pero ¿qué crees, güey? Llegó el poder divino, por quien quieran creer, güey, el macho biónico celestial, y se cae la línea del metro, güey. Se cae la pinche línea del metro, y se lo llevó a la chingada, güey. ¿Fue antes o después? Y está emputado. ¿Fue antes de las elecciones? ¿No? Sí. Ok. Y está emputado porque nada le salió bien, güey. Nada le salió bien al cabrón. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Se lo pierdo. Línea 12, güey. No hay culpables. Y ni- ¿Quién es culpable? Y no, a ver, culpables. Y estábamos viendo, aquí sí tengo que citar, en Latinus, güey. Hay una sección buenísima. Vamos, no, ahorita no hablemos de personas ni de nadie más. Secciones, escucha. Escucho. La típica sección, para cada cosa que dice AMLO, siempre existe un tweet. Siempre existe un pinche tweet. Ahorita, por ejemplo, güey, está teniendo un gobierno de la chingada, güey. Está teniendo un gobierno asqueroso. Y vas a encontrar un tweet de él hace 4 años diciendo que si el presidente no está haciendo las cosas bien, lo primero que tiene que hacer es dejar el poder. Tweets en donde él mismo contradice absolutamente todo lo que él dice hoy a lo que él decía antes. Eso... güey, está realmente cabrón. Como teníamos, era un candidato completamente distinto, güey. Y hoy en día se contradijo todo. Mira. Y le vale verga, güey. Porque de verdad le vale madres. Es clarísimo la contradicción que tuvo. Y de todas maneras, no es capaz de decir, bueno, ¿sabes qué? Si la cagué, la gasolina, cabrón. ¿Qué? La gasolina prometió. Hay cantidad enorme de videos. No me Voy deja- a bajar no me deja el hablar precio esto, pero- de la gasolina. Ahorita te regalo la palabra, güey. Tú tranquilo. Ceder la palabra. Te la Tú voy a no me regalar. regalas nada. Te la voy a regalar. Yo no soy izquierdista como tú. Güey. No, eso sería... No sería un comunista, güey. Si eres un izquierdista progresista. Pero no te desvíes, vamos. ¿Cuántas veces prometió que iba a bajar el precio de la gasolina? Y ya luego salió a decir, yo no prometí que iba a bajar el precio de la gasolina. Bueno, ok. Está cabrón que realmente tenemos un vato que está emputado con la gente porque él prometió una cosa Bueno. y hoy hace otra y dice otra y todavía dice que no dijo lo que había dicho antes, güey. Mira, lo que tú dices es bueno. Latinos. Tendría que estar muy jodido para... No, para bueno, latinos, pero quitemos a Latinos. Te abro el Twitter y te enseño los tweets de antes, güey.
Ok, ¿no? yo me voy a centrar en su argumento. La clase media es una clase media aspiracional, Que odia a los pobres, que odia a los pobres. quiere ser como los ricos y hace todo lo posible para ser como los ricos. Mira, la clase media es importante. El gobierno que quiera entrar al poder tiene que llevarla bien con la clase media, porque es la clase más... pues es una clase que te ayuda mucho, te da sostén, te da bastión, te da votos, te da buen Es que estatus. no debe ser, no lo tenemos que ver como votos, güey. Los políticos no ven a la gente como gente, lo ven como... Por eso, y nosotros no podemos verlo como lo ve el gobierno. Estoy tratando de ponerme en piel del gobierno, porque yo, si necesito de la clase media para tener votos, porque voy a hablar mal. Ahora, la clase media es muy importante, la clase media es muy trabajadora, porque algo es cierto, lo que él dijo, es aspiracionista, y desde mi punto de vista no está mal. La gente quiere aspirar a ser, siempre ser mejor. La clave de la vida. Pero ¿por qué el presidente tiene que decir cómo es una clase, güey? Bueno, el presidente ya tiene una soberbia. Sí, ya. Se nos está volviendo loco. Sí se le está yendo el tornillo, güey. Estamos de acuerdo con Mira, eso, que no se convierta en Palpatine y saque la orden de 66 y hasta vamos bien, pero bueno, güey. Mira, la clase media es una clase muy importante, es el motor real del país, la clase media. Porque la clase media... Creo que todos tienen su parte. La clase baja es que- el motor del país. Es que la clase baja, la mayoría son comercios informales que no pagan Pero, impuestos. no. Aunque no dinero. pagan impuestos, Es dinero, sí, no es movimiento. importante, cabrón. Y la fuerza de trabajo, albañiles, fábricas, todo esto que necesita gente más es realmente clase baja. Mira el problema. Y ellos son el gran motor. Ahora, ¿qué es lo que hace la clase media? Pues la clase media es la que empieza a jalar este motor de fuerza, güey, junto con la clase alta. Todo forma una parte bien importante dentro de esto y por eso mismo no habría de polarizar. La clase media en este caso es importantísima porque la clase media ahorita ha sido también muy perjudicada. No digo que haya sido la más perjudicada. La clase media se vio muy, perjudicada muy perjudicada en la pandemia. en la pandemia. Número uno, todos los comercios formales que están dados de alta en Hacienda, que pagan impuestos, que tienen trabajadores, empresas, pues, que vienen siendo las que emplean a la clase media, cerraron. Cerraron y el gobierno no les dio estímulos, no les dio ayuda, no les dio absolutamente nada más que que Dios te acompañe y hazle como quieras. Y eso sintió mucho a los empresarios, porque no hubo un plan fiscal. De los Lo cual, emprendedores, bueno, claro. lo cual, bueno, en parte hay que ver el lado bueno, no endeudó al país, no pidió un préstamo. No, ojo, el país Sí. creció la deuda. Sí, pero Sí, no, pero- imagínate lo que hubiera subido si se hubiera pedido un préstamo para estímulos fiscales. Pero pidió préstamo. Pero a ver, déjame ¿Dónde terminar. está el dinero, güey? Déjame terminar, a ver. No los apoyó, no apoyó a la empresa, pero mientras que tenía los restaurantes de Polanco, de la Condesa, de la Roma, de donde tú quieras, cerrados. Por otro lado tenía los comercios informales como el tianguis. Los tianguis, los informales, ahí andaban, ahí duro, mientras a los otros no podían abrir un día porque los cerraban. Eso desde mi punto de vista no tiene lógica. Fue una cachetada, fue un golpe muy bajo y descarado para la clase media, porque esas empresas le dan trabajo a la clase media, mientras la clase baja agarraba y se servía las manos llenas y eran intocables. Intocables. Yo no diría que se ven a manos llenas, pero sí gozaron de privilegios que Vamos a hacer... Si la pandemia se desató, cuando empezó el problema de la pandemia, todo el mundo nos fuimos a cuarentena. Todos. Los que estábamos en trabajos formales nos fuimos a cuarentena. Y eso mantuvo la pandemia más o menos estable. Mas sin embargo no fue así. La pandemia explotó. ¿Por qué? Porque todos los comercios informales estaban ahí. Imagínate cuántos contagios no hubo en los tianguis. Pero esto, a ver, ojo, y eso sí es bien importante decirlo. Esto no es culpa de la clase baja ni de ninguna clase. Esto es de un manejo, un muy mal Sí, manejo ¿cómo del no? gobierno. ¿Cómo no va a ser problema? La clase No es baja, culpa- no es la culpa clase de baja es nosotros. vale madres. No es ninguna. No, por eso. Tú me lo estás diciendo. Tú me lo estás diciendo hace rato con el tema de la marihuana, güey. Si la gente es así, el pedo entonces no es de la gente. El pedo es del gobierno que ponga los límites que debe poner. No es culpa de la clase baja, fue culpa del gobierno y culpa del manejo de pandemia, del pésimo manejo de pandemia que se tuvo, que no estableció las cosas parejas para todos, que nos hubiera sacado de pandemia mucho más rápido, nos hubiera mantenido mucho mejor y hubiera tenido un impacto económico mucho menor como el que se está teniendo. Mira, Es un tema político. Pero es mira, nuevamente un tema político. Barbón, volviendo al tema de la clase media. La clase media es muy importante. La clase media es la clave para cambiar a mayor o peor el país. Es una clase que se tiene que cuidar.
Es una clase que tiene que estimularse. Claro, porque es la clase que va a impulsar la economía. Es la clase que va a impulsar la economía. Tienes que apoyarla, tú como gobierno. Sí, tienen que apoyar a todas las clases. Yo, desde mi punto de vista, muy mal por haberle dicho eso. Y más un presidente diciendo eso, bueno, es grave, es grave. No encuentro una palabra. No había por qué decirle eso a la clase media. La clase media tienes que cuidarla. Y tú, clase mediero que nos estés viendo, tú eres la clave para cambiar el país a mayor. Clase baja que nos estés viendo, también. Trata de superarte, también eres un factor importante, eres un engrane. Y bueno, pues la clase alta, pues qué decir, o sea, ¿qué puedo yo decir? Ellos nada más agarran y dicen esto, aquello. Un poco es la clase esclavista, ¿no? Es la clase esclavista, claro, güey. Sí, es un tema importante. Está enojado, está muy, muy enojado. Tenemos un presidente que cuando se enoja, pues remite nuevamente a segmentar la población, güey. Y ya veremos nuevamente qué pasa con este güey. Ya veremos qué pasa con nuestro presidente en unos años, güey. Ya veremos. Yo estoy como, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. No, el panorama es muy moldeable. No sé qué pueda pasar. Sí, no, muy volátil. Muy volátil. Tenemos gente en la política volátil como la chingada. El problema es que, bueno, los políticos en general de cualquier partido dan pena. Porque no soy cualquier perra, soy la más perra. Sí, dan pena. Sí, esto es un llamado para que se pongan las pilas, ¿no? Esto es un llamado a la gente. No, y al gobierno para la gente que no esté votando por imbéciles. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tenemos otra opción, güey. Es que ese es el problema, no hay opciones. No, aquí vota por la mejor opción, la que se considera la mejor opción. El problema es... Tú votaste por Adame, creo. Sí, tuvo un voto, fue mío. Fue el tuyo, güey. Fue el mío, güey. Yo voté por Paquita, la del barrio. Yo voté por esa vieja. Sí, y ya después, o sea, güey, si a mí me ponen ya después ahí como candidato al macho biónico, tendrá mi voto, güey. Yo les garantizo ejercicio, buena vida, buen look y ser guapos. Ese es el llamado que tenemos, ¿no? Esperemos y veremos qué pasa, güey. Nos deseamos lo mejor. Hay que chingarle para que las cosas salgan. A todos, muchachos, miren, los que nos están viendo, vivimos en un tiempo de sálvese quien pueda. Así que hagan su mejor esfuerzo, muchachos. Hagan su mejor esfuerzo. Y bueno, Max, con esto cerramos el podcast del día de hoy. ¿Algo que tengas que decir? ¿Ya lo cerramos? Ya terminamos. No puede ser. ¿Quieres más tiempo? Pero, ¿de verdad? Lo podemos dejar para el que sigue. ¿Para el que sigue? Podemos hablar todo lo que quieras en el siguiente capítulo. Muy bien, Barbón. Cuéntanos alguna reflexión, alguna aventura que tuviste. ¿Cómo te sientes? ¿Alguna aventura que haya tenido? Alguna anécdota que nos quieras compartir. Algo tuyo de aquí. Que la gente conozca un poco. Producción, ¿alguna anécdota por ahí? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Anécdota, las partidas de Overwatch que nos echamos muy buenas. Overwatch. La gente que quiere jugar Overwatch con nosotros. Me estoy convirtiendo en la mejor fara del mundo, ¿no? Yo en la mejor tracer del mundo. De hecho me reportaron otra vez por ser un crack. Por ser tan bueno te reportaron, sí, ¿no? Así pasa. No. Pues mira, más que nada, mire, me siento contento. Este podcast, este es un podcast muy especial, tenemos que aceptarlo. Es un podcast muy único y nuestros patrocinadores nos trajeron nuevo material. Estoy muy contento. Estoy muy contento por todo. Muy contento. Muy bien. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros hasta el final, si los vieron acá hasta el final. Nuevamente, ¿no? Un like, manita arriba, suscríbete en este video. Si no les gusta, dejen un comment. ¿Y si eres comunista? ¿Cómo no les va a gustar si estoy yo aquí? ¿Y si eres comunista qué? Si eres comunista, lárgate de aquí, no te quiero ver aquí. Pero bueno, la gente que es normal, ¿cómo no les va a gustar el podcast? Yo estoy aquí. Suscríbete, amigo, suscríbete, dale like, comenta, exprésate, participa, pon ahí tus comentarios y pues aquí estamos nosotros. Y si quieren saber algo más del macho biónico, déjenlo en los comentarios, lo tenemos para la siguiente. Muchachos, les mando un abrazo, los quiero, vamos allá. Adiós.